Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Estemos orando por nuestros hermanos Cipriano, que está pasando por un problema de salud, se está enfrentando la quimio por un tema, un tumor que tiene en su cuerpo, está luchando y necesitamos que oremos por él. Por nuestro hermano José Urra también, que también va a entrar en un proceso similar, para que el Señor los esté guardando, los esté protegiendo y esté guardando toda su familia. Estemos orando por otras personas más que también están pasando por enfermedades, para que Dios esté obrando allí milagros y haciendo la señal que tiene que hacer. Y bueno, y que esta semana que viene estemos presentes porque van a ser reuniones de milagros y creemos en los milagros maravillosos del Señor. Amén. Ya hemos visto cómo la gracia y la misericordia de Dios ha sanado a algunas personas de aquí mismo de la iglesia y hemos gozado en su testimonio de ver cómo Dios puede obrar a pesar de la noticia terrible que es una enfermedad cuando afecta a nuestros cuerpos. Estamos orando también por nuestro hermano Campito con su esposa, que se les quemó parte de la casa y están en recuperación de todos sus bienes allí, para que el Señor les ayude y pueda recuperarse finalmente y pueda reconstruir nuevamente todo el taller que tenía y recuperar sus herramientas, que es un capital tremendo que perdió. Pero bueno, que el Señor le esté ayudando y acompañando. Agradecemos a los hermanos que han dado sus ofrendas especiales para eso y que han sentido de dar, porque el Señor ha bendecido y hemos llegado a sus ofrendas allí y han sido de bendición para comprar parte de las cosas que necesita para recuperar su casa. Amén. Bueno, gloria al Señor. Esta mañana yo quiero hablarle, seguimos en la serie Los enemigos del alma, y quiero hablarle de la soberbia y del orgullo, que es un gran pecado que está en el corazón, yo diría de todos nosotros, porque nadie puede excluirse como que no tiene un poco de orgullo en su vida. Pero Eclesiastés 4:4 dice así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Apenas tenemos algo que nos sale lindo, ya por un lado nosotros nos ponemos orgullosos y por otro lado los que están al frente se ponen envidiosos. Entonces allí, a partir de allí, comienza a producirse un gran problema, ¿no? Prosperar parece que fuera un problema cuando la gente prospera. Pero el gran tema no es mantenerse en la pobreza y en la humillación, sino poder lograr que te vaya bien y que tu corazón no se envanezca. Eso es lo ideal, ¿no? Que poder lograr eso. Pero hay que tener justamente el equilibrio de que te pueda ir bien y que el corazón no se envanezca. Tanto como una buena obra hecha por las manos que te sale bien va a producirte orgullo, como la belleza de una persona también va a producir orgullo, como haber logrado una casa te va a producir orgullo, como tener un buen auto te va a producir orgullo. Cada cosa que sea linda va a producir un orgullo y a la vez una envidia en el que te está frente a ti, ¿no? Pero hoy voy a hablar específicamente del orgullo y de la soberbia. La soberbia es un pecado tan antiguo, y diría yo el más antiguo de todos. ¿Por qué el más antiguo? Porque este es el pecado que tuvo Satanás. Satanás tuvo este pecado, este es el pecado que subió al corazón de Satanás. Y es más antiguo que la tierra, porque Satanás pecó en el cielo. Cuando estaba en el monte de Dios, allí vamos a leer los textos que nos hablan de ello, allí fue que se concretó este pecado. Y este pecado hizo que cayera Satanás en su decisión de apartarse de Dios, de envanecerse porque Dios lo había hecho hermoso y perfecto. Así que de toda obra hermosa y perfecta hay que tener cuidado porque allí sube al corazón el pecado, ¿no? Dice, en el diccionario habla de la soberbia, es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo. La segunda definición, que es una rabia o enfado que muestra a una persona de una manera exagerada ante la contrariedad. Una persona soberbia cuando se enoja va a mostrarse exageradamente enfadado y enojado y se va a levantar como el caballo del orgullo y va a querer atacar, ¿no? Y lamentablemente cuando la persona ataca o discute en medio de la soberbia, lo hace
desenfrenadamente y lo hace sin medir las palabras y lastima mucho a aquellos que están al lado de esa persona. El Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es algo que puede subir a cualquier corazón. Nadie puede decir que no tiene un poco de orgullo dentro de su vida. Y cuando tú tienes un poco de orgullo ya logras tener algo, logras ser alguien o logras tener cierto prestigio. Y cuando viene alguien que te trata inferior o no te considera o no te agradece o no te toma en cuenta y tu orgullo es tocado, lastimado, herido, entonces salta allí la soberbia y la soberbia te hace como marcar el lugar, marcar que te tienen que respetar. Y algunos se hacen respetar a la fuerza, otros se hacen respetar a los gritos y otros creen que tienen sus superderechos y que están por sobre los demás. La soberbia está en un lugar cuando tú no quieres esperar la fila y cuando tú te colas y te pasas por adelante los demás, es porque tú eres soberbio y cuando quieres robarle el lugar a los otros, ¿me entiendes? Porque consideras que tú eres superior y tienes derecho a pasar primero. Entonces la soberbia tiene que ver con eso. Entonces está en todas las partes de nuestra vida. Entonces cada vez que yo me siento superior voy a actuar a través de la soberbia y de eso hay que tener mucho cuidado porque es la raíz que abre la puerta a todos los pecados. Por lo cual a partir de la soberbia, porque siempre va a haber alguien mejor que yo. Así que a partir de la soberbia, si tú eres soberbio y crees que eres superior, a la vez que te compraste un auto mejor que el otro y de repente estás en un semáforo y se para uno terrible, mejor que el tuyo, ya te va a producir soberbia y envidia y ya vas a querer luchar contra ese otro que está al lado tuyo. Y siempre va a haber alguien. Entonces, si nosotros nos alimentamos la sociedad que vivimos a través de la soberbia, vamos a vivir en competencia permanente y en lucha permanente. Escuchemos los textos que hablan de la caída de Satanás. Ezequiel 28, del 12 al 17 le voy a leer. Hijo de hombre, levántate, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro era un representante de lo que era, en este momento la palabra está dirigida al rey de Tiro, pero representa a Satanás. Ahí va a ver por qué. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú serás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén y en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, aquí nos habla de este querubín protector, que es lo que era Satanás. Es un ángel de la categoría de los querubines, de los ángeles de mayor categoría. Sin embargo, este ángel pecó contra Dios por su hermosura, porque se autocontempló, se miró en el espejo, digamos así. Se miró a sí mismo y se vio, no hay nadie más hermoso que yo. Así que si alguno tiene ese problema de vanidad, tenga mucho cuidado porque de allí caíste, Dios lo echó del cielo, lo echó a la tierra. Y él fue creado antes de la creación del hombre y antes de la creación de todos los animales. Antes que se creara la tierra, se creó primero los estrados y las potestades celestiales. Por lo cual esta es una creación que estuvo antes de la tierra. Y allí donde este querubín que pecó cayó. Por lo cual cuando uno
mira y trata de imaginarse a Dios por un lado y a Satanás por el otro. No hay ni siquiera punto de comparación entre Dios y Satanás, ni siquiera hay competencia entre Dios y Satanás, porque Satanás es un querubín, es un ángel creado por Dios, y Dios es el creador todopoderoso. Por lo cual no hay forma en que pueda haber una competencia entre ambos. Satanás está derrotado y destruido porque Dios es el creador de todo. Al ver esto también tenemos que encontrar que respecto a los ángeles, que tienen también decisión, la libertad de decidir, por lo cual tienen el libre albedrío como nosotros seres humanos tenemos el libre albedrío. Todos los ángeles del cielo tienen el libre albedrío. Y cuando Satanás cae y es echado a la tierra, la Biblia dice que él se lleva la tercera parte de los ángeles. Es decir, que hay una tercera parte de los ángeles que cayeron. Si uno entendiera correctamente esto, vea esas tres columnas como si fueran tres grupos de ángeles. Una de esa tercera parte son los demonios, que hoy son demonios, que se cayeron y siguieron a Satanás. Las otras dos terceras partes son los ángeles que están y permanecen en santidad. Por lo cual hay el doble de ángeles en santidad que aquellos demonios que cayeron y siguen los pasos de Satanás. Isaías 14 también está esta parte, dice, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí fue donde la arrogancia de Satanás quiso ser como Dios, semejante al Altísimo, y esa fue la arrogancia que lo hace caer en el pecado, ¿no? Por lo cual allí podemos decir que es el pecado más antiguo que existe, el primer pecado que entra a partir de allí. Ahora bien, cuando Satanás tienta a Eva, le dice, si comieres del fruto seréis como Dios. Utiliza el mismo pecado en el que él cayó como una fuente para tentar a Eva. Eva cae también en el pecado siguiendo los pasos de Satanás, porque lo que hace Satanás es convertirse en el príncipe de la maldad. Luego que Dios reconstruye la tierra que fue destruida, le da orden a toda la tierra y allí, como sello de la creación, crea a Adán y a Eva. Primero a Adán y luego a Eva. A partir de allí, en la creación, estaba todo perfecto, porque todo era perfecto y todo era bueno porque Dios lo creó bueno. Y Dios le dio una orden que fue simplemente una orden sencilla: de todos los frutos que hay en el huerto, de los árboles, podéis comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal, de ese no comeréis. Y ese fruto estaba en el medio del huerto. ¿Por qué existía esa posibilidad? Porque si no existía la posibilidad de pecar, tampoco existía la posibilidad de ser perfecto. La posibilidad de ser perfecto está en la decisión de elegir el camino correcto. Entonces toda persona tiene que tener la decisión, y muchas veces en nuestras decisiones nos equivocamos porque decidimos incorrectamente el camino equivocado. Pero Dios nos da la decisión. Dios jamás rompe su creación como fue creada, las reglas de su creación. Y dentro de esas reglas son las reglas del libre albedrío, la libertad de decidir. Todos nosotros tenemos libertad de decidir. ¿Cuántos dicen amén? Esa libertad de decidir en la doctrina se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío con el cual Dios te creó de esa manera. Así que por lo cual tú tienes la capacidad de tomar decisiones. La tierra entera fue entregada allí para que la señoree Adán y Eva. Adán y Eva iban a ser señores de la tierra. Iban a dominar, iban a controlar la tierra. Pero cuando Satanás logra engañar a Eva, y luego Eva logra seducir a Adán, y ambos comen del fruto que no tenían que comer, allí entra el pecado,
Y cuando entra el pecado en la humanidad, en toda la humanidad, a partir de allí del pecado, Adán le entrega a Satanás los reinos de esta tierra. Entonces Satanás, cuando tienta a Jesucristo, dice: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra, porque a mí me fueron entregados. ¿Quién se lo entregó? Adán, cuando cayó en el pecado. Entonces Satanás se convierte en el príncipe de este siglo. Allí se convierte en el príncipe de este siglo. Nosotros tenemos que entender que él es el padre de mentira, es padre de maldad, es el rey de la oscuridad. Pero también tenemos que entender los principios de Dios, porque Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando la Biblia habla de camino, verdad y vida, habla de lo que Jesucristo es el camino hacia Dios. Él es la verdad encarnada, el verbo encarnado, por lo cual es la Biblia misma encarnada en Cristo, y es la vida. En Cristo está la vida. Y cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra alma, en nuestro corazón, porque le abrimos el alma a Jesucristo y tomamos la decisión de entregarle voluntariamente nuestro corazón a Dios, entonces Jesús entra a nuestra vida, pero a nuestra vida entra la vida, ¿me entiende? Y entra la verdad dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no? Bueno, a partir de ese camino que empezamos a caminar, nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás. ¿Por qué es enemigo? No es que nosotros lo hayamos convertido en nuestro enemigo, pero cuando nosotros nos convertimos al reino de Dios, la Biblia dice que salimos del reino de las tinieblas. Es decir, que cuando una persona comete pecado, dice que es esclavo del pecado. Entonces, cuando Satanás logra que tú caigas en el pecado, te conviertes en esclavo y en hijo de Satanás. Entonces, toda la humanidad son hijos de Satanás por cometer pecado. Pero cuando llegamos a Jesucristo, a partir de que nosotros entramos en Cristo Jesús, allí nuestra vida es limpiada y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando nos convertimos a Dios. Y entonces escapamos del reino de Satanás. Y Satanás nos quiere perseguir y destruir para que no podamos ser libres, quiere que volvamos a ser esclavos de él y que volvamos a ser su siervo y servirle en lo que hacíamos antes. Por eso es tan importante escapar y no darle chances al diablo, no darle lugar al diablo, sino poder escapar y mantenernos fieles y firmes para con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos convertimos a Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Diga esta palabra, por favor. Hijo de Dios o hija de Dios. Somos hijos y somos obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Si dejamos de ser obedientes a la palabra de Dios, dejamos de ser hijos de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, somos hijos y somos obedientes a la palabra de Dios. Si dejamos de ser obedientes, dejamos de ser hijos de Dios. Por lo cual, los creyentes necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios para mantener nuestra posición de hijos de Dios. Es decir, si somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos o a lo que nosotros se nos ocurre, usted no puede decir que es hijo de Dios o hija de Dios. Sin embargo, sería hijo de las tinieblas, no hijo de Dios. Entonces, la obediencia es lo que a nosotros nos da la identidad con Dios. Mantenemos la identidad como hijo de Dios por ser obedientes al Señor. Amén. Cuando miramos esto, entonces nosotros tenemos que comprender que si nosotros mantenemos la obediencia a Dios, Dios permanece en nosotros y el poder de la vida está dentro de nosotros y el poder de la luz está dentro de nosotros. Jesús dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Entonces, mientras somos hijos de Dios, somos obedientes a Dios, somos la luz del mundo. Y también dijo el Señor: la luz siempre vence a las tinieblas. Por lo cual, Dios creó esto maravilloso, que Satanás reina en las tinieblas. Y donde hay tinieblas, Satanás hace lo que quiere con las personas, mientras hay tinieblas. Pero donde hay luz y donde la luz entra,
La luz siempre vence a las tinieblas. Amén. Entonces, donde un hijo de Dios entra y se para y realmente está en obediencia y cree con todo su corazón en Dios, adentro de su vida está la luz y está la vida. ¿Va siguiéndome? Está la luz y está la vida. Por lo cual la luz siempre vence las tinieblas y la vida siempre vence a la muerte y la vida vence a la enfermedad. Entonces, cuando un hijo de Dios cree con todo su corazón en Dios, entonces adentro se ejercita el poder de la vida y el poder de la vida va a vencer a la enfermedad. No importa la enfermedad que haya en las personas o adentro de tu cuerpo te quiere atacar, si adentro de ti está Jesucristo y tú te relacionas con la vida que está en Cristo, entonces esa vida va a sanar tu cuerpo. Amén. Pero también va a sanar a los demás. Entonces, donde entran los hijos de Dios, la luz resplandece y la vida resplandece. Amén. ¿Puede decir amén a esto? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver. Levante la mano los que son hijos de Dios. Diga así con la mano levantada. Donde entra un hijo de Dios, la luz resplandece y la vida resplandece. Usted es un hijo de Dios. Donde usted entra, la luz resplandece y la vida resplandece. Alabado sea el Señor. Vamos a mirar ocho características de una persona soberbia, para nosotros ver si somos soberbios o hay algo de soberbia dentro de nosotros. Primera, la persona soberbia es egocéntrico. Es egocéntrico. La persona soberbia solo piensa en sí mismo, tiene una alta estima de sí mismo, a veces demasiada alta estima de sí mismo. Entonces tiene un gran problema de su persona, creerse superior a los demás. Allí se manifiesta el orgullo. Dice, a veces es un problema tener una baja autoestima, pero también es un terrible problema tener una alta autoestima. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tenemos una alta autoestima, nos creemos mejor que los demás, nos creemos superior a los demás, miramos a los demás como inferiores. Tenemos que tener mucho cuidado porque esa es una de las señales de la soberbia. La segunda señal, busca un estatus social. La persona busca tener un estatus social, pertenecer a un estatus social superior. Allí hay sociedades donde se marcan mucho más los estatus sociales, se marcan los niveles sociales, donde las personas de un grupo social no se mezclan con otro grupo social. Parece que fuera que se desmerece si se junta con amigos que no son de su grupo social, y se marca mucho. Esto también marca mucho en la juventud, porque tiene que ver con la identidad. Muchas personas, para pertenecer a cierto estatus social, tienen que vivir usando cierto tipo de ropa, ciertas marcas. Y hay jóvenes que todo lo que compran tiene que ser de marca, porque si no, no pertenece a ese estatus social. Y quieren pertenecer al estatus social. La cuestión es que la gente más rica del mundo, que ni está ni ahí con esas cosas de la marca, usa las remeras comunes, nomás no tiene para qué andar gastando en marca, porque no le interesa, porque marca su propio estilo. Entonces no tiene para qué. En cambio, el más pobre que quiera aparentarse rico, anda altamente preocupado por tener una marca o una etiqueta dentro que sea reconocida socialmente como algo superior. Otra punta, la persona es orgullosa o orgulloso. Y aquí hay algo entendible, que uno siempre tiene algo de orgullo. ¿De quién no es orgulloso de sus hijos? ¿Quién no tiene orgullo por los hijos que tiene? Pero a veces el orgullo se puede convertir en enfermizo. Pensar que mi hijo es perfecto. Pensar que no hay nada más lindo que mi hijo o mi hija. Se vuelve enfermizo. Entonces, mi hijo puede hacer cualquier cosa, está todo bien, hace todo. Es enfermizo. Entonces, cuando el orgullo se vuelve enfermizo, no estamos viendo los propios errores, no estamos viendo lo que nos pasa. Tu hijo lo vas a amar con errores o con defectos, lo vas a amar igual. Pero cuando tienes orgullo, estás con lentes oscuros. Entonces no ves nada, ves lo que querés ver nada más. Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo. El orgullo puede hacernos caminar arrogantemente, lastimar a gente inocente, lastimar personas que están en esta vida
tal vez al lado nuestro, tal vez sirviéndonos, tal vez ayudándonos, tal vez colaborándonos, pero el orgullo marca la distancia entre el que te sirve, ¿me entiende? Y el que está sentado en la mesa, se marca la distancia. El orgullo hace marcar la distancia. La gente que tiene orgullo se vuelve arrogante y a veces la arrogancia te crea una persona altamente asquerosa. ¿Cómo tratas a tu prójimo, sobre todo aquel que considera inferior a ti? Y puede ser muy despectivo hacia la persona que está sirviéndote o que está limpiando tu casa o que está atendiéndote. Puede ser muy despectivo. Entonces el orgullo hay que tener mucho cuidado porque se vuelve algo tremendamente horrible en las personas. Demanda reconocimiento, el número 4. Demanda reconocimiento. Quiere ser reconocido. Es la persona que tiene la soberbia en su vida. Quiere ser reconocido. Busca el reconocimiento. Y ese reconocimiento a veces no llega y te enfermas cuando no llega. Te enojas cuando el reconocimiento no llega. Quiere recibir aplausos. Aplausos. Entonces, a veces la gente hace cosas específicamente para ganarse un aplauso. Y ni siquiera hay aplauso al asador, así que a veces no hago más asado porque no recibió el aplauso. Entonces, a veces trabajamos buscando el reconocimiento y el reconocimiento no llega. La Biblia nos enseña justamente todo lo contrario, que hay que servir sin esperar nada a cambio. Pero qué difícil es servir cuando no hay nada a cambio, ¿me entiendes? Pero uno tiene que hacerlo por amor, entonces necesitamos aprender a caminar en eso que es el amor, ¿no? Lo quinto, la estrategia de dominación, porque la estrategia de dominación tiene que ver con esto y parte de la política trabaja mucho en estas estrategias de dominación, estrategia de humillación a la persona. Entonces, la persona rica habla con orgullo y habla con un tono alto, atacando a las personas y a veces quiere callar a la persona y humillar a la persona que está al lado suyo. Entonces, esta estrategia de humillación son terribles. Vos callate, no sabes nada. Y allí lo ataca, la persona lo hace sentir inferior. ¿Me entiendes? Entonces, las estrategias de dominación son perversas. Entonces, cuando uno mira las estrategias de dominación, cómo se usan en la comunicación, cómo se usan en el liderazgo y cómo las técnicas de liderazgo se enseñan a explotar estrategias de dominación. Entonces aquellos que buscan ser líderes como que creen que tienen que aprender a manejar cierta estrategia de dominación. Y allí donde de repente hijo, hijita, hijito, te tratan de hijito, hijita. Y yo digo, vos no sos mi padre. Cortita nomás, pero esa es una estrategia de poner la mano en el hombro como que hasta en la foto aparece esto. Viene uno y el otro que está elegido como candidato le pone la mano en el hombro como diciendo, vos estás bajo mi tutela. Es una estrategia de dominación. Entonces cuando uno mira y observa esto, todo el coaching hace todo este tipo de cosas, tienen que ver con esto. Entonces cuando uno escucha a los candidatos que están coachados, empieza a escucharle y ver cómo las estrategias de dominación actúan en ellos y cómo ellos tratan de decir lo que la gente quiere escuchar. Después no van a hacer nada, pero te lo dice y vos, oh, qué bien que lo dice. Está todo coachado. Entonces cuando uno mira la persona que habla así, tiene que darse cuenta que te está engañando y tenemos que tener cuidado con el engaño porque después tenemos que tratar de ver la realidad, ¿no? Sexto, distanciamiento de otras personas. Crean un distanciamiento, ¿no?, con respecto a las otras personas. Se vuelven inalcanzables. Dios nos libre a nosotros los pastores de volvernos inalcanzables. Dios nos libre, porque no seríamos siervos de la gente y siervos de Dios, y nosotros tenemos que ser siervos de la gente y siervos de Dios, y tenemos que estar al alcance de las personas para que cuando la persona nos necesite poder estar presente para poder atenderle, ¿no? Distanciamiento de las otras personas, tenemos que tener cuidado con este punto, porque a veces parece que la otra persona no puede llegar a ti. Y hay gente que yo he visto que de repente te vienen a ver y te mira por el vidrio que no se ve para el otro lado y dice, decile que no estoy muy ocupado.
que venga otro día. Y te hace venir otro día y te mira cómo estás, si estás impaciente, si estás ahí presente o no. Decirle que me espere y te hace esperar 1 hora ahí sentado. Tiempo, todo, pero es simplemente una estrategia. A veces te hace sentar en la silla del frente. Yo le hablo porque a veces usted lo va a sufrir y yo quiero que sepa esta estrategia, son parte de la estrategia. Te pone un asiento bajito. Usted se sienta así, queda del escritorio. Y el otro se pone un asiento alto y te mira para abajo. Es una estrategia de dominación, simplemente eso. Entonces, usted tiene que, si se siente incómodo, ponga un almohadón y se pone arriba y listo. O se para y listo. ¿Qué se cree que es? Son estrategias de dominación. Entonces, cuando las personas se creen importantes, marcan la distancia. La distancia, ¿eh? Cuidado con las distancias. Séptimo, la tendencia a la comparación. Y aquí viene terrible la tendencia a compararse. Porque si es bien, uno mira, y siempre estamos en una competencia en la vida, pero la tendencia a compararse puede ser altamente dañina. Porque cada persona corre con las piernas que tiene. Y eso es lo que tenemos que saber, que si tus piernas son cortas, bueno, por más que quieras correr rápido, vas a correr con las piernas que tenés. Esa es la realidad. Entonces, vos podés compararte con uno igual a vos. Es decir, que esté con las mismas piernas, al mismo tamaño. Entonces, porque si te comparás con una flaca alta, no lo va a alcanzar. Va a correr más rápido, por supuesto, porque las piernas le rinden más. Entonces, si vos te comparás con alguien que gana el doble de lo que tú ganas, ¿cómo te vas a comparar? No hay forma de compararte. Porque si tal vez tu sueldo es 1/3 de lo que el otro gana, y claro que va a prosperar más rápido, que va a tener más cosas. Entonces, no puedes compararte con esa persona. Entonces, cuando la persona está siempre comparándose, y esto pasa, mire, hasta en las iglesias, mire. Los pastores, ni le digo. Cuando va a visitar a otro pastor, vas a visitar otra iglesia y de repente el otro tiene todo un equipo de sonido nuevito, todo impecable y el tuyo se cae a pedazos, cuidado. Entonces, pero cuidado con esas cosas, porque pueden ser parte de lo que es la soberbia y que si tenemos algo lo tenemos que tener porque lo necesitamos para la obra del Señor y no para mostrar ni aparentar ninguna cosa. Y el octavo, el desprecio hacia el logro ajeno. Cuando el otro logra algo y vos no te alegrás. Tú decís, es nada lo que hiciste. Como que lo tuyo es mejor que lo del otro. Pero alegrate, por lo menos dale las gracias, animalo, alentalo, que lo que hizo fue un gran esfuerzo, que se sienta feliz por ese esfuerzo. Pero no mires en menos como que lo tuyo es mejor. En definitiva, todas las personas que tienen estas cosas adentro de su alma tienen un alma pequeña, tiene un alma enferma, tiene un alma que está necesitada de elogios, tiene un gran agujero de elogios en su vida que nunca fue llenado. Por eso necesita que todas estas cosas para llenar el agujero que tiene dentro de su alma. Nunca va a ser suficiente el agujero. Esto es como que usted tenga un vaso roto y le quiera poner agua. El tema no es que a ti te falten agradecimientos o elogios. Si tu vaso está roto, nunca se va a llenar. Es decir, que si tu alma está pinchada, por más que tu familia te elogie, la gente te elogie, nunca te va a llenar. Siempre te va a faltar. Entonces el gran problema no está en los demás. El problema está en tu alma enferma que nunca fue sanada por Dios. Por eso es que tiene tanta necesidad de tener cosas, tanta necesidad de aparentar cosas, tanta necesidad de ser alguien, cuando adentro hay un agujero tremendo por no ser nadie. Segundo punto, ¿se puede cambiar una persona con soberbia y orgullo? ¿Habrá esperanza de cambio? Obviamente que tiene que haber, porque si no dejamos de predicar el Evangelio. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno, ¿no? Interesante ver que en la Biblia, en el libro de Corintios, también aparece una iglesia sumamente espiritual, porque ellos hablaban en lenguas más que todos los demás. Y tenían un orgullo tan grande por ser espirituales, que tenían un orgullo espiritual. Interesante que hasta con los dones espirituales se puede pecar. Es decir, que pecamos por creernos poderosos, por creer que tenemos autoridad, hasta por eso podemos pecar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de darnos cuenta que si hay algo bueno en nosotros es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Entonces tenemos que también entender que a Dios no le servimos en el orgullo. Porque si a Satanás mismo Dios lo echó, imagínense nosotros que somos inferiores a los ángeles, y si nos plantamos con orgullo, pues Dios no va a tener ningún problema en tratar con nuestra vida, porque Él es misericordioso en gran manera, ¿no? El apóstol Pablo tuvo una revelación en un momento de su vida donde Dios lo llevó al tercer cielo. Y hay gente que habla infladamente del tercer cielo y de las experiencias que tienen con Dios como para mostrarse superiores. Y dice la Biblia que para que él no se envaneciera su carne, Dios le dejó un aguijón en la carne, que era evidentemente una enfermedad en su cuerpo, y que sentiría como unos pinchazos, por eso lo menciona como un aguijón. Y el apóstol Pablo dice allí en el libro de Corintios, dice, me dejó un mensajero de Satanás que me abofeté. Como que cada vez que él se quería como mostrar sus grandes experiencias que tenía con Dios, ese aguijón le pinchaba y lo hacía sufrir, ¿me entiende? Entonces él decía, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y dice, le rogué al Señor 3 veces que me lo quitara y le dijo al Señor, bástate mi gracia y nada más. Y eso fue interesante porque a veces los problemas nos hacen a nosotros poner los pies en la tierra. Los fracasos nos hacen poner los pies en la tierra. Los pecados nos hacen poner los pies en la tierra. Entonces, cuando un creyente se cree tan mejor, tan superior, por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. De repente se pega un porrazo, le queda la trompa toda rayada. ¿Para qué? Bástate mi gracia. Solo para bástate mi gracia. Para que uno aprenda a ser humilde de corazón. Y no ser arrogante ni orgulloso. Y si hay algo bueno en ti, bueno, es por la gracia de Dios. Que tú reconozcas que es por la gracia del Señor. Apenas el creyente pierde su relación de santidad con Dios, pierde esa gracia de Dios en su vida. Por eso el diablo quiere destruir eso, robarte eso que es la relación personal con Dios y robarte la santidad que hay en tu alma. Entonces, la santidad te la puede robar aplastándote o empujándote, haciéndote creer más de lo que sos o aplastándote para que no creas lo que sos. Entonces dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Amén. A todos nos ha dado una medida de fe. Cada uno tiene una medida de fe. Puede crecer esa medida de fe. Algunos tienen más que otros en esa medida de fe, pero es conforme a la gracia que Dios te ha dado. Pero no te envanezcas, ni te creas mejor, ni te creas superior. Cuando ves a tu hermano caer, ten misericordia. Ayúdale, levántale. No sea cosa que tú también caigas. Ten misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Humillarse a sí mismo. Si usted no quiere pasar por la experiencia de humillación, lo que hay que hacer es humillarse a sí mismo. Jesús dice así, que estando en la condición de Dios, Jesús se humilló a sí mismo haciéndose hombre y como hombre se humilló y se hizo siervo y como siervo se humilló y murió en la cruz como reo. Humillarse a sí mismo, el ejemplo del Señor Jesucristo hacia nosotros. Cuando nosotros aprendemos a humillarnos a nosotros mismos, cuando aprendemos a poner nuestra carne en servidumbre para servir a los demás. Amén. Y allí usted humilla su carne.
El Señor dijo, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Y usó este ejemplo, ¿no? Y obviamente que el más importante es el que se sienta a comer en esta sociedad. Pero el Señor nos enseñó el servicio y Él dijo así, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él enseñó el secreto del servicio, el secreto de servir. Cuando uno aprende a servir, aprende a conocer la gente. Me gusta mucho observar a los mozos en los restaurantes cuando tengo la posibilidad de ir. Y soy muy impaciente cuando me toca esperar. Y observo mucho cómo la gente atiende al prójimo. ¿Cómo atiende al prójimo? Dijo el presidente de Walmart, yo soy el cliente que si va a una estación de servicio se queda allí esperando sin tocar bocina hasta que el que atiende el surtidor termina de leer su diario, termina de ver, y cuando se le ocurre atenderme y me viene a atender, yo le trato amablemente para que me atienda. ¿Me entiende? Dice, soy también aquella persona que va a tomar un café y cuando la chica que está atendiendo está chateando con su celular y riéndose y hablando entre los compañeros, yo no le molesto ni le hago nada hasta que la persona se le ocurre atenderme y cuando se le ocurre atenderme y tomarme la orden y finalmente traerme. Y seguía repitiendo frases y dice, pero al final de todo soy el que nunca más en la vida va a volver a ese negocio. Entonces él le hablaba a sus empleados diciéndole así, que realmente el verdadero jefe es el cliente. Y el cliente que va a pagar es el que te va a echar o el que te va a tomar. Porque si él quiere, con su plata se va a cualquier otro restaurante y nunca más te visita. Y si no hay cliente, no hay trabajo. Entonces, él enseñaba la importancia de servir y de que estamos, la esencia de estar es para servir. Por lo cual no estamos ni para perder tiempo, ni para charlar nosotros, sino que estamos para servir a la persona que está delante nuestro, a esa persona. Entonces, esa persona es la persona más importante del negocio. No es el negocio ni el artículo que vendemos, sino es el cliente el más importante del negocio. Jesús nos enseñó a servir. Y en esta importancia del servicio que tenemos que entender, es básicamente el secreto del éxito en la vida. El secreto de tener éxito es aprender a servir al prójimo. Aprender a servir a los demás, que los demás se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan atendidos, se sientan realmente importantes. Regalarle ese instante de sentarse a una mesa, regalárselo como el momento más precioso de su vida, no el más desagradable de todos. Entonces, nuestra importancia es poder servir. Mateo 20:17 dice así, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús le habló varias veces a sus discípulos acerca del servicio y del servicio. Y cuando estaba terminando la última carrera, la Santa Cena, habían caminado todo el día y resulta que llegaron a la mesa todos a comer y no se habían ni lavado los pies. ¿Y qué habrá sido para los discípulos ver que el Señor agarró una palangana con agua y que empezó a lavar los pies uno por uno? Entonces los discípulos se sintieron, Pedro principalmente se sintió como diciendo, no, jamás me tocará los pies. ¿Cómo el Señor me va a tocar los pies? Pero ninguno de ellos se le ocurrió tampoco agarrar la palangana. Entonces, hay tareas que no hace nadie y que es importante entender que hay tareas que hay que hacer. Sí o sí hay que hacerlas. Sí o sí hay que hacerlas. Muchas veces en la iglesia no hay gente que limpie un baño. Otras veces no hay gente que corte un pasto. Otras veces no hay personas que acomoden. No hay personas... Y aquellos que desean servir a Dios tienen que tener ojos de mozo.
ojos de mozo. Cuando yo entro a la iglesia, yo entro y mi esposa igual entramos y miramos qué es lo que falta. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo miro y veo las sillas torcidas, enseguida hay que acomodar la silla, veo la silla correcta, hay que acomodar veo que falta acá, que falta papel, que falta esto, que falta aquello, porque tengo ojo de ciervo. Entonces yo llego enseguida a pensar qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia necesita entender este concepto, y sobre todo aquellos que desean servir al Señor, necesitan entender que lo más importante de todo es aprender a servir. Es lo más importante de todo. Cuando uno aprende a servir, lo que está haciendo está matando su orgullo. ¿Amén? Capaz que no te guste servir, hay que matar el orgullo. Porque la tarea es matar el orgullo. Matar el orgullo. Así que el orgullo tiene que morir, de alguna forma u otra tiene que morir. ¿Amén? Así que si usted no quiere que Dios lo humille, humíllese solo. Ahí está el secreto, humíllese solo y no le va a doler. Porque cuando Dios te humilla, sí te duele. Pero humíllese solo, humille su corazón adelante del Señor. Ahora bien, es interesante también darnos cuenta que Satanás quería que Jesús se postrara a adorarlo. Qué arrogante, por Dios. Hay gente que quiere que los demás se postren a servirlos. Qué arrogante. Dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Yo tengo que entender este concepto porque es parte vital de la vida del cristiano. Nosotros tenemos que servir a Dios y adorar al Señor. Y adelante de Él postrarnos y adorarlo. Amén. A nadie más que a Dios. Cuando comprendemos bien este concepto, yo tengo la necesidad de postrarme delante de Dios, la necesidad de servir al Señor. Yo la tengo dentro de mi alma, la necesidad. Voy a otro lugar y ¿qué hay que hacer? Y si no hay nada para hacer, me aburro. Entonces necesito algo que hay que hacer, algo que yo pueda hacer. Entonces busco, ¿qué puedo hacer? Porque necesito servir a Dios, necesito servirlo. Entonces, la necesidad de servir a Dios, de entender que Dios quiere que lo sirvamos, quiere que lo adoremos. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor. El orgullo nos hace tomar la otra posición. Pero cuando uno aprende a humillarse, la humildad te hace adorar al Señor. Entonces, los creyentes necesitamos adorar y servir al Señor. Amén. Si no, tú no adoras ni sirves al Señor, prontito vas a estar caminando en la mesa del orgullo y sentándote en la silla que no te tenés que sentar. Prontito. Luzbel, Lucifer, así se llamaba originalmente, Luzbel, ángel de luz. Dios le dio la música y todos los instrumentos musicales para que él los dominara. Por lo cual, él maneja la música como nadie. Porque Dios se lo dio. Le dio el fuego para que alumbrara. Pero llegó un momento que él no quiso, con todo eso que tenía, adorar a Dios y honrar al Creador. No quiso. Nosotros tenemos que mirar esto porque es de suma importancia para el alma, para el espíritu, para la guerra espiritual sobre todas las cosas. Comprender que nosotros tenemos que postrarnos adelante de Dios. Y si Dios te ha dado dones o te ha dado algo, es para servir a Dios. No es para servirte a ti mismo. Porque acá o sirves a Dios o te sirves a ti mismo. ¿Usas la gracia que Dios te dio para honrar a Dios o la usas para ti mismo? Y ahí está el problema. Entonces, Satanás lo usó para sí mismo porque su arrogancia y su orgullo no alcanzó a humillarse delante del Señor. Entonces, todo creyente necesita entender que necesitamos para vencer el orgullo postrarnos a servir al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Hay uno solo digno de alabanza. No reniego de su humillación, no reniegue. Al contrario, ame la humillación.
Cuando llega el tiempo de humillación, ámelo. Todos necesitamos un tiempo de humillación en nuestra vida. Lo necesitamos. Ámelo ese tiempo de humillación. Aunque lo sufra, aunque pasen cosas difíciles, el tiempo de la escasez, el tiempo de la necesidad, el tiempo en que nuestras oraciones no son contestadas, el tiempo de la humillación, el tiempo donde tenemos que empujar el auto, ¿me entiendes? El tiempo donde nos quedamos sin combustible. Llegué un día a la casa de una señora que iba a visitar a una hermana de la iglesia y justo me quedé sin nafta. Y andaba no me andaba el marcador y andaba siempre con el olor, así que me quedé sin nafta. Y llego a la casa de la señora media hora tarde y le digo, perdóneme, llegué tarde porque justo me quedé sin combustible hasta que fui y volví. Ah, la pana del tonto, me dijo. En Chile se le llama pana cuando se te queda el auto y la pana del tonto era el tonto porque no le ponían nafta. Ame la humillación. Ame la humillación. A veces la vida te pasa por etapas de humillación. Entonces, cuando hay mucho orgullo, necesitas mucha humillación. Así que si en la vida te ha pasado por humillación, es sinónimo de que hay mucho orgullo. Entonces, cuando viene la humillación es porque hay orgullo en tu alma y Dios trata con tu orgullo, porque necesita tratar con el orgullo, hermano. Amén. Ame el orgullo. Ame la humillación, perdón. Aborrezca el orgullo. Es difícil cuando Dios te trata y las cosas no se dan. El gran problema es cuando se dan y no estás tratado. Ahí es un gran problema. Entonces, cuando viene un gran crecimiento y mi corazón todavía no fue tratado, junto con el crecimiento viene la vanidad. Entonces, cuando una persona tiene un gran éxito, pero todavía su corazón no fue tratado, entonces el éxito lo envanece. Entonces, es mejor que Dios te trate primero, cosa que cuando venga el éxito, te humilles y no te envanezca. Amén. Cuanto más alto escalás, más arrodillado y agachado tenés que estar. Porque cuando llegás a la cima, en la cima corren fuertes vientos. Así que cuando haces cumbre, tenés que hacerlo postrado, no arrogante con las manos levantadas, porque el viento te puede tirar. Interesante ver cómo la vida pasa por diferentes cosas. Dice, aprendí a vivir en abundancia como en escasez. Filipenses 4:12 está allí, no lo voy a leer, pero está en la pantalla. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Es decir, que si vivís humildemente y apenas tenés para comer, sentiste feliz. Y si tenés abundancia, no la mostré. Humillate. Pero cuando Dios trató con las áreas de tu vida, entonces estás listo para tener éxito. No te envanece el éxito porque no te envanece la riqueza. Pero si no estás listo, el gran problema es que el éxito te lleva a la arrogancia y al orgullo. Y es sumamente peligroso porque te lleva para otros lados. Humildad para aprender. El último punto. Necesitamos tener humildad para aprender. Sentarnos a aprender lo que otro hace, lo que otro nos enseña. Ahora bien, ¿quién me puede enseñar a mí? Esa es la pregunta que hace el orgulloso. ¿Quién me puede enseñar a mí? Y cuando viene alguien o alguien pretende enseñarte que no es de tu categoría o de lo que vos considerás que te puede enseñar, ¿con cuánta atención le prestás a lo que te está diciendo? Humildad para aprender. Necesitamos aprender. La vida es un constante aprendizaje desde que nacemos hasta que morimos. Vamos aprendiendo de las personas. Las personas con las que nos relacionamos son las que nos van a enseñar. Estas son las que nos van a enseñar, las que nos van a mostrar el camino. Entonces yo tengo que tener humildad
para aprender. Tengo que tener los oídos abiertos y los ojos abiertos y entender que Dios puede usar a cualquier persona para enseñarme. Hasta un niño me puede enseñar. Hasta un inspector de tránsito me puede enseñar. Hasta alguien que me trata fuertemente me puede enseñar. Hasta alguien que me trata ásperamente me puede enseñar. Entonces, un accidente me puede enseñar. Entonces, salimos cada día y no sabemos qué puede pasar en el día, pero lo importante es tener el corazón dispuesto a aprender. Amén. Entonces, cada día algo vamos a aprender, alguna lección vamos a aprender y algo me va a enseñar Dios. De alguna manera me va a hablar Dios. Amén. A veces me va a hablar con un azote, otras veces me va a alentar, otras veces me va a animar, otras veces me va a agradecer. Pero Dios me va a enseñar de una forma u otra. Me va a enseñar. Amén. Humildad para poder aprender. Cada vez que alguien me habla, yo tengo que escucharle con mucha atención porque tal vez es el maestro que el Señor me mandó ese día para enseñarme. Tal vez ese niño es el maestro. Tal vez esa abuela es el maestro. Tal vez ese enfermero es el maestro. Tal vez esa persona que está hablándome que estoy desordenado en mi finanza es el maestro. Tal vez tu contador es el maestro. Tal vez la otra persona que te está hablando fuertemente es el maestro. Aprende a escuchar a tu maestro. Amén. Alabado sea el Señor. Dios quiere enseñarnos a escapar del orgullo y la soberbia. Está en nosotros vivir la vida en un acto de humillación o vivir la vida en un acto de vanidad. Está en nosotros. Es tan difícil tener éxito y mantenerse humilde. Todos quisiéramos tener éxito y Dios quiera que todos tengan éxito. El problema es cómo te mantienes en el éxito. El corazón nuestro necesita ese acto de humillación, hermano. Hoy es un momento clave para despertar. Tal vez estás renegando, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no se me dan? Y estás hasta diciendo, Dios, ¿qué pasa que no se me dan? Si yo hago todas las cosas bien. Y todavía te falta, amigo. ¿Qué va a hacer? Todavía te falta. Estos años he conocido pastores que le han ido en 4 o 5 años, la iglesia se duplicó, más, el doble de nosotros. Y a los 2 años más no están más. 2 años más y no quedó nada. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el problema? El problema fue este. El problema fue este. Entender que cuando las cosas se te dan rápidamente no aprendes nada. Porque como se te dieron fácilmente, ni siquiera sabes lo que cuesta tenerlas. Se te dieron por la gracia de Dios. Pero no sabes lo que cuesta ni lo que vale. Y como no sabes, lo perdés. Necesitamos aprender en la vida, hermano. Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Amén, Dios quiere darte, pero necesita indefectiblemente tratar con tu alma. Yo no quisiera que Dios me ponga en un mortero y me comience a machacar. Mejor nos ponemos en la rueda del alfarero y le decimos, Señor, trata con mi alma. Amén. ¿Qué prefiere, mortero o rueda del alfarero? En la rueda del alfarero, cada uno tiene que subirse solo y decirle al Señor, Señor, trata con mi alma. Amén. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Hay tantas cosas en el alma, hermano, con las que hay que luchar. Y necesitamos vencer,
porque Dios quiere que tengamos la victoria en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Levante esas manos al cielo. Y con sus propios labios, colóquese usted en la rueda del alfarero. Con sus propios labios, dígale: Señor, aquí está mi vida. Alabado sea el Señor. Gracias, gracias. Señor, pongo mi vida en tus manos para que me trates, para que me limpies, para que purifiques mi alma, para que saques todo orgullo de mi corazón, toda arrogancia, toda soberbia. Limpia mi vida, Señor. Te necesito. Me humillo delante de Dios. Señor, límpiame. Mi vida está para servirte. Señor, deseo y anhelo hacer tu voluntad. Toca a cada persona. Trata con cada uno de nosotros. Necesitamos que nos limpie antes de que tu bendición nos alcance. Necesitamos que purifiques el alma antes que las cosas se nos den, Señor. Ayúdanos a mantenernos con tu bendición. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor. Que el Señor te bendiga mucho, hermano, hermana. Que el Señor te guarde y ponga su bendición en tu casa. Amén. Solamente vamos a orar por los que estén enfermos y si alguna persona tiene alguna necesidad específica de oración, le pido que pase. Pero al resto, que el Señor los bendiga y que tengan un día, una semana de mucha bendición, y que el viernes y el sábado podamos traer a alguien a este lugar a recibir del Señor también. Amén. Dios les bendiga.